esta ocasión vamos a hablar sobre la rickettsia, que en este caso ocasiona el tifus epidémico y el tifus endémico. Primeramente se hablará sobre la descripción del agente que serían de las rickettsias. Las rickettsias son cocobacilos pleomorfos con aspectos de conos cortos donde las medidas son de 0.3 por 1 a 2 micrómetros o de cocos de 0.3 micrómetros de diámetro. Estos no se tiñen bien con la tinción de Gram, pero se observan con facilidad bajo el microscopio de luz cuando se tiñen con colorantes de Giemsa, colorantes de Jiménez, naranja acribina y otras tinciones. Sin embargo, los métodos más útiles para confirmar el diagnóstico de ricketsiosis son las tinciones inmunohistoquímicas o por inmunofluorescencias, realizadas en un laboratorio con experiencia en el diagnóstico de ricketsiosis. Las rickettsias proliferan fácilmente en sacos vitelinos de huevos con embrión. Es posible obtener preparaciones puras de rickettsias para emplearlas en pruebas de laboratorio por medio de la centrifugación diferencial de suspensiones de sacos vitelinos. Muchas cepas de rickettsia también crecen en cultivo celular, donde el intervalo de generación es de 8 a 10 horas a 34 grados centígrados. Cabe mencionar que el cultivo celular ha sustituido a la inoculación en animales, a excepción de algunas especies de Oriente, y que el cultivo en saco de vitelino se ha utilizado para la identificación de tales microorganismos. El género se divide en varios grupos: el grupo del tifus, el grupo de la fiebre exantemática y el grupo de transición tienen especies que causan enfermedad en seres humanos. La proliferación de las rickettsias se da en distintas partes de las células. Por ejemplo, la del grupo del tifus residen más que todo en el citoplasma y la del grupo de la fiebre exantemática se encuentran más que todo en el núcleo. La proliferación de las rickettsias van a aumentar en relación con las sulfonamidas, ya que las ricketsiosis son más graves con estos fármacos. Entonces, los agentes a tratar en este caso serán la Rickettsia prowazekii y la Rickettsia tifus. Siguiendo de esta manera, al hablar de la Rickettsia prowazekii que causa el tifus epidémico. Siguiendo de esta manera, al hablar de la historia de la enfermedad. El tifus epidémico transmitido por piojo es causado por Rickettsia prowazekii, que se transmite a los humanos a través del piojo del cuerpo. Desde el punto de vista histórico, esta ha aparecido durante tiempos de miseria, ya sea en conflictos armados o en hambruna. Entonces, eso lo que hace es que crea condiciones para la proliferación del piojo del cuerpo del humano, ya sea en hacinamientos o en baños poco frecuentes. Y esta es la única ricketsia que se va a dar en forma epidémica. Esta enfermedad es más grave y a menudo letal en los pacientes mayores de 40 años de edad. Durante la epidemia, el índice de mortalidad es de 6 a 30%. En algunas regiones de África, de Latinoamérica, Rusia, Estados Unidos y Francia aún persisten focos, y la población en condición de calle también es un foco. El tifus epidémico no se ha observado en Estados Unidos desde hace más de 50 años. Rickettsia prowazekii se ha recuperado de ardillas voladoras y de sus ectoparásitos en el sudeste estadounidense, y en dichas regiones han ocurrido unos cuantos casos de tifus selvático. Siguiendo así por la epidemiología. Cabe mencionar que diversos artrópodos, en especial garrapatas y ácaros, albergan microorganismos similares a rickettsias en las células que revisten el aparato digestivo. Muchos de estos microorganismos no son patógenos para el ser humano. Los ciclos vitales de las distintas rickettsias varían, como por ejemplo en la Rickettsia prowazekii tiene un ciclo vital en el hombre y en el piojo del ser humano. El piojo adquiere el microorganismo al morder a personas infectadas y lo transmite al evacuar sobre la piel de otra persona. Cuando un piojo muerde, defeca al mismo tiempo. Entonces, las rickettsias secretadas en las heces penetran en la piel cuando la persona se rasca en el área de la picadura. Como resultado de la infección, el piojo muere, pero el microorganismo sigue viable durante cierto tiempo en las heces fecales secas.
Las riquecias no se transmiten de una generación de piojos a otra, y la desparasitación de gran parte de la población con insecticidas ha permitido contener la epidemia del tifus. Ahora, con respecto a la distribución, esta infección potencialmente mundial ha desaparecido en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Escandinavia, que se puede observar de color rosado en el mapa, y aún existe en Balcanes, Asia, África, México y los Andes de Sudamérica, que se puede observar de color rojo en el mapa. En vista de su duración tan prolongada en los seres humanos como una infección latente, esta puede surgir y proliferar rápidamente en un ambiente adecuado, como sucedió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial por la deficiente higiene de la comunidad. Continuando así por el reservorio. Los seres humanos son el reservorio y además mantienen la infección durante los periodos interepidérmicos. Aunque las ardillas voladoras no constituyen una fuente importante de enfermedad en las personas, algunos casos esporádicos se pueden relacionar con ellas. Con respecto al periodo de incubación, este es de 1 a 2 semanas, pero por lo regular son 12 días. Ahora, en el periodo de transmisibilidad, no hay una transmisión directa de persona a persona. Los pacientes son infectantes para los piojos durante el periodo febril y durante 2 o 3 días después de que se normaliza la temperatura. Los piojos infectantes empiezan a arrojar riquecias en las heces de 2 a 6 días después de haber picado al enfermo o antes si se les aplasta. Invariablemente, este muere en el término de las 2 semanas siguientes a la infección y las riquecias pueden permanecer viables en el piojo muerto durante semanas. Por último, con respecto a la susceptibilidad, esta es general, ya que un ataque confiere inmunidad permanente. Ahora, la patogenia o patología. El piojo del cuerpo, Pediculus humanus corporis, se infecta al alimentarse con la sangre de un enfermo de tifus agudo. Como se mencionaba anteriormente, los piojos infectados excretan riquecias en las heces y por lo regular estos muerden. Al morder, estos defecan al mismo tiempo. Entonces las personas se infectan con riquecias al frotar o al aplastar el piojo sobre el sitio de la mordedura o en otras escoriaciones superficiales. La inhalación de polvo contaminado con heces secas infectantes de piojo puede ocasionar algunos casos. Con respecto a la transmisión a partir de las ardillas voladoras, se dice que esta se produce por la picadura de la pulga que la infesta, pero esto todavía no se ha comprobado. El cuadro clínico. La rickettsiosis de comienzo variable y a menudo repentino, que se caracteriza por cefalea, escalofríos, postración, fiebre y dolores generalizados. Al quinto o sexto día empieza a aparecer una erupción maculosa que comienza en la parte superior del tronco y luego se disemina a todo el cuerpo, pero esta no se extiende a la cara, ni a las palmas de las manos, ni a las plantas de los pies. Y esta erupción es difícil de observar en las personas de piel negra. Suele haber una toxemia intensa y el episodio termina por defervescencia rápida después de unas 2 semanas de haber tenido fiebre. La tasa de letalidad aumenta con la edad y esta varía entre 10 al 40% si no se aplica un tratamiento específico. Con respecto al diagnóstico de laboratorio, esta es la serología. El método más empleado para la confirmación en el laboratorio es la prueba por inmunofluorescencia, pero el problema está de que esta no diferencia entre el tifus transmitido por piojos y el murino, a salvo que se practique una absorción diferencial de los sueros con el antígeno de la riquecia respectivo antes de realizar la prueba. Se puede obtener sangre en un papel filtro y este luego se envía a un laboratorio de referencia. Por último, en el diagnóstico diferencial, los síntomas prodrómicos y la etapa febril inicial no son suficientemente específicos para permitir el diagnóstico en condiciones que no se encuentren epidémicas. Entonces, el exantema suele ser distintivo y muy sugerente para el diagnóstico, pero quizás no se advierta en un 50% de los casos o, como se mencionaba anteriormente, tal vez sea difícil de observar en las personas de piel oscura. Ahora el tratamiento.
Debe iniciarse el tratamiento empírico tan pronto se sospeche del tifus por los signos y síntomas clínicos y por las características epidemiológicas, porque es más probable evitar los desenlaces adversos con un tratamiento temprano. La doxiciclina es el medicamento de elección para los adultos y los niños de todas las edades. Para la dosis pediátrica es de 2,2 miligramos por kilogramo 2 veces al día hasta 3 días después de la efervescencia, que por lo regular son de 5 a 10 días, y la dosis para adultos es de 100 miligramos 2 veces al día durante 5 a 10 días. En las situaciones epidémicas con posible escasez de antimicrobianos, una dosis única de doxiciclina puede constituir un tratamiento eficaz, que serían 100 miligramos para los niños y 200 miligramos para los adultos. El clorafenicol es una segunda opción aceptable y no se recomienda el ciprofloxacino porque se han presentado fracasos terapéuticos. Ahora, con respecto a las complicaciones, estas incluyen la miocarditis y la disfunción del sistema nervioso central. Ahora, en las medidas preventivas tenemos como punto número 1, aplicar a intervalos adecuados un insecticida en polvo de acción residual, que sea eficaz ya sea en forma manual o por medio de un pulverizador mecánico. Entonces, este se debe aplicar en la ropa y a las personas de grupos que viven en condiciones que facilitan la infestación por los piojos. El insecticida debe de ser útil contra los piojos locales. Como punto número 2, mejorar las condiciones de vida y proporcionar los medios para bañarse y para lavar la ropa. Como punto número 3, tratar de manera profiláctica a las personas con riesgo de contraer la enfermedad, que puede ser por medio de la aplicación de un insecticida de acción residual a la ropa. Ahora, con respecto al control, como punto número 1, se tiene que todos los contactos inmediatos deben mantenerse bajo vigilancia durante 2 semanas. Como punto número 2, aplicar polvo insecticida a la ropa personal y a la cama del enfermo y de todos sus contactos, además de lavar la ropa de la cama y la personal. Y como punto número 3, debe hacerse todo lo posible para rastrear el origen de la infección hasta su fuente inmediata. Muchas gracias. Buenas a todos, me llamo Jonathan y continuaré hablando acerca de lo que es la rickettsia. Para ser más específico, la rickettsia typhi, empezando con unas generalidades. Vamos allá. El tifus murino es una enfermedad causada por la rickettsia typhi y la rickettsia felis y que se transmite por las pulgas de las ratas. Las rickettsia son un tipo de bacterias que pueden vivir solo dentro de las células de otros organismos. La palabra murino significa que está relacionado con ratas y ratones. Por lo tanto, la rickettsia que causa el tifus murino vive principalmente en ratas y ratones. Ahora, seguiremos con lo que es la descripción del agente. La Rickettsia typhi es una bacteria muy pequeña, gram negativa, que no genera esporas. Son altamente pleomórficas, pues estas se pueden presentar en forma de cocos, bacilos o hilos. Es parásito intracelular estricto, con un elevado tropismo por el endotelio en las células endoteliales. Se producen y provocan su lisis generando una vasculitis con lesiones primarias. ¿Ok? Hoy seguimos con lo que es la historia de la enfermedad. El tifus murino o tifus endémico es una zoonosis de distribución mundial, ocasionada por lo que es la Rickettsia typhi. Durante años se asumió que el ciclo biológico clásico, que se consideraba que las ratas eran su principal reservorio, conocidas como Ratus ratus y Ratus noversicus, y la plaga de la rata, la pulga de la rata, como Xenophilus sciopis, como su principal vector.
Sin embargo, desde 1990 se han objetivado nuevos patrones de tifus murino. Se han descrito nuevos vectores como los ácaros, los piojos, las garrapatas y otras pulgas, fundamentalmente la Cynocephalides felis, que es la pulga del gato, y nuevos reservorios como los ratones, los gatos, los perros, las musarañas, las comadrejas, mofetas o mapaches. También se han identificado nuevas especies de Rickettsia que ocasionan cuadros clínicos similares como la Rickettsia felis y nuevas formas de transición como la inhalación de las heces desecadas de las pulgas. Ahora hablaré sobre lo que es la epidemiología, su distribución y su transmisión. La enfermedad es altamente prevalente en todo el mundo, especialmente en las áreas cálidas, particularmente en los puertos y regiones costeras, que están infectadas con lo que son ratas y pulgas. La Rickettsia typhi existe en la naturaleza en ciclos enzooticos que involucran roedores y ectoparásitos. Es transmitida a lo que son los humanos principalmente por lo que es la pulga de la rata oriental, aunque otras especies de pulgas, piojos y ácaros ocasionalmente se pueden ver implicados. Las condiciones son raras y la tasa de la letalidad para todas las edades es menor que del 1%, pero sin embargo, esta enfermedad con la edad aumenta su tasa de mortalidad. La infección ocurre en el momento de la picadura de la pulga, en el periodo de la rickettsiemia. El agente se multiplica en el intestino sin causar el daño aparentemente a la pulga. El vector elimina lo que es la Rickettsia typhi por medio de sus heces durante toda su vida, pero no por la saliva. No hay transmisión de infecciones de esta pulga a sus progenitores y la infección solo se pasa a través de lo que es por generaciones. Y esto siempre se va a producir por medio de lo que son sus huéspedes. La infección en otras especies de pulgas siguen igual condiciones. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que es el reservorio. Como ya habíamos mencionado, las ratas, los ratones y quizás otros mamíferos pequeños, la infección persiste en la naturaleza por un ciclo que siempre se ha dado, lo que es rata-pulga-rata, en el cual las ratas constituyen el reservorio, pero la infección no se manifiesta. Se ha observado que en un microorganismo muy similar como la Rickettsia felis, que ésta se transmite de lo que es del gato a sus pulgas y de estas a las zarigüeyas, u a otros animales en América del Norte, Europa o África. Ambas Rickettsias también se transmiten por lo que se transmiten por vía transovérica. En el periodo de incubación se dice que es de 1 a 2 semanas, por lo generalmente 12 días. Tenemos que en el periodo de transmisibilidad no hay transición directa de la persona a persona. Una vez infectada, las pulgas permanecen así por toda su vida y ésta se transfiere la infección a su descendencia. Y en la susceptibilidad tenemos que por lo general un ataque confiere a la inmunidad. Ahora seguimos con lo que es la patogenia-patología. El reservorio de la Rickettsia typhi es la rata, que ésta padece de una infección oculta y prolongada. La pulga de la rata transporta la Rickettsia entre los roedores y en ocasiones de roedores a seres humanos, lo que se desarrolla la tifus endémico. Algunas veces la pulga del gato sirve como vector. En el tifus endémico, la pulga no puede transmitir la Rickettsia por la vía transovárica. Ahora continuamos con lo que es el cuadro clínico. En el cuadro clínico de las rickettsiosis transmitidas por las pulgas se asemeja a lo que es el tifus transmitido por el piojo, pero esto suele ser más benigno.
con la aparición repentina de lo que es la fiebre, la cefalia y las mialgias. Se presenta exactamente en el 50 o 80% de los pacientes. Sin embargo, normalmente no es parte de las manifestaciones iniciales. Estas pueden haber síntomas gastrointestinales como las náuseas, el vómito y el dolor abdominal, más frecuentemente en los niños. En el diagnóstico de laboratorio tenemos lo que es la evaluación médica, la biopsia y el análisis de erupción, y también lo que es el análisis de sangre o serología. El diagnóstico del tifus murino se sospecha a partir de los síntomas. Para confirmar el diagnóstico se puede realizar lo que es un ensayo de inmunofluorescencia donde se emplea una muestra precedente de las erupciones cutáneas o puede usar la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa o también conocido como PCR para permitirles detectar lo que son las bacterias más rápido. Pueden llevarse a cabo análisis de sangre que detectan anticuerpos contra las bacterias. Sin embargo, hacer la prueba una sola vez no es suficiente. La prueba debe repetirse de 1 a 3 semanas después para poder verificar si hay un aumento en la concentración de los anticuerpos. Por lo tanto, las pruebas de los anticuerpos no ayudan a los médicos a diagnosticar las infecciones inmediatamente, después de que alguien se ponga enfermo, pero sí nos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico mucho más adelante. Y por último, en esta diapositiva tenemos lo que es el diagnóstico diferencial. Y tenemos que es el tifus endémico, el conocido también como Rickettsia prowazekii, el tifus de los matorrales, conocido también como Orienta Tsutsugameshi, y la fiebre Q, y también en algunos casos lo que es el dengue. Seguimos con el tratamiento. Y en el tratamiento tenemos que las tetraciclinas son eficaces siempre y cuando se instituyan en una etapa incipiente. Se administran diariamente por lo que es vía oral y se prolonga durante 3 a 4 días después de la deferencia. En los pacientes graves, las primeras dosis se administran por lo que es una vía intramuscular. Las sulfonamidas agravan la enfermedad y estas están contraindicadas. Los anticuerpos no eliminan a las riquezas del cuerpo, pero suprimen a lo que es la proliferación. La recuperación depende en parte de los mecanismos inmunitarios del paciente. El tratamiento debe iniciarse el tratamiento empírico tan pronto se sospeche el tifus por los signos y síntomas clínicos y las características epidemiológicas, porque es más probable evitar los desenlaces adversos con el tratamiento temprano. La doxiciclina es el medicamento de elección para la riquetosis, transmitidas por lo que es la pulga. En el paciente de todas las edades, la dosis pediátrica es de 2.2 miligramos por kilogramo, 2 veces al día hasta 3 días después de la defervencia, por lo general un ciclo de 5 a 10 días. Y la dosis para un adulto es de 100 miligramos 2 veces al día durante 5 a 10 días. El cloranfenicol puede ser una segunda opción, sin embargo se ha demostrado que tiene recaídas después de su empleo. Ahora seguimos con lo que son en las complicaciones. Estas se presentan complicaciones como insuficiencia renal aguda e insuficiencia respiratoria, pero no son comunes y su tasa de letalidad en todas las edades es menor del 5%, pero esta va aumentando según la edad. Y en su prevención y control tenemos que el tifus murino puede ser prevenido eficazmente a través de lo que son controles de las pulgas en las mascotas, especialmente en los gatos domésticos. Se deben realizar podados con el fin de no proveer la guarida de roedores, las zarigüeyas o los gatos salvajes extraviados.
Se deben colocar mallas en las ventanas para impedir la entrada de los animales a la casa. Y no se deben permitir fuentes de alimentos para los animales salvajes, tales como las latas, los desperdicios de alimento o alimentos para otras mascotas. Todo esto con el afán de controlar lo que son los roedores y todo lo que pueda aportar esta pulpa. Y ahora sí, muchas gracias. Espero que nosotros hayamos respondido sus preguntas acerca de lo que son las riquepsias y que lo hayan comprendido muy bien. Espero que tengan buenos días, tardes y noches. Así que eso es todo y muchísimas gracias por su atención.